Magali es nieta de migrantes libaneses que llegaron aquí con una mano adelante y otra atrás. Mi abuelo era buhonero en el ingenio Angelina, compraba cosas en San Pedro, telas, iba a vender la Angelina y así empezó a sobrevivir. Mis abuelos eran analfabetos, no sabían, nada más sabían hablar el árabe, no sabían español, eran maronitas y por lo tanto perseguidos por el Imperio Otomano, que en esa época dominaba toda esa parte de Europa y parte de Asia. Después de eso, mis padres ya, ellos tuvieron 10 hijos, y por parte de mi madre, 8 hijos. Yo tenía 18 tíos. Una de las cosas que aprendí, porque voy a ir tratando de mezclar alguna cosa con otra, algo que aprendí de mi mamá, que mis padres eran dominicanos, nacidos aquí todos, y siempre se sintieron y se identificaron como dominicanos, excepto en la comida, que sí comimos comida árabe desde principio a fin y todo el tiempo. Mis padres ya fueron comerciantes, mi papá fue haciéndose poco a poco de una finquita, tenía leche, ganado y bueno, y ya la tercera generación, que somos nosotros, mis hermanos y yo, los tres, ellos hicieron lo que pudieron para que fuéramos profesionales. Y esa era siempre su meta. Mi mamá, cuando yo le preguntaba por qué ella solo tuvo 3 hijos, yo tenía como 8 o 10 años, ¿por qué nosotros solo somos 3 y ustedes son tantos? Y me dijo, es que yo vi a mi mamá friendo quipe con un muchacho en la barriga, uno cargado y el otro jalándole la falda. Y yo dije, yo no voy a hacer eso. Yo voy a tener 3 hijos y no voy a llevar la vida tan sacrificada que llevó mi mamá. Eso la marcó a ella y me marcó a mí. Y me lo dijo de 8 años. A partir de eso, mi vida fue muy la de cualquier adolescente de pueblo. Yo nací en San Pedro de Macorís, viví allá hasta los 14 años, porque no había universidad y yo quería ya seguir estudiando. Y además yo era muy rebelde de chiquita. Mi infancia transcurrió muy cerca de la cultura cocola. Yo por eso digo que yo soy el producto de 3 culturas. Mi familia de origen libanés, el medio en que me desarrollé en San Pedro, pero la cultura cocola tuvo mucha influencia en mí porque nosotros vivíamos muy cerca, en la misma calle de los cocolos. Yo comía toda la comida cocola. Mi diversión favorita era andar detrás de los guloyas, que ustedes han visto los guloyas, ¿verdad? Patrimonio ya universal. Los entierros de los cocolos, que en su mayoría eran migrantes del sur de Estados Unidos, me impactaron mucho, eran muy, muy dolorosos, muy lastimeros, eran cánticos muy emocionantes. Bueno, siempre me hacían llorar desde chiquita. Creo que era el único momento en que lloraba, cuando iba a un entierro cocolo. Me crié con una persona muy cerca que la tenía casi como si fuera mi mamá, y la quería como si fuera mi mamá, que me enseñó todos los rasgos de su cultura. Me llevaba a su iglesia, yo cantaba en la church, como ella misma me enseñó a decir. O sea, yo hacía todo, yo era una cocola. Una mitad cocola, mitad libanesa y mitad dominicana. Así que esa mezcla me marcó. Pero además mi papá me llevaba, por su trabajo, yo lo acompañaba mucho y me llevaba a los barrios de Macorís. Los barrios que son de pobreza extrema.
Y a mí esa cosa me impactaba mucho y le preguntaba a él, ¿y por qué tú no cambias? Tú no cambias esa realidad, tú no haces que esa gente puedan vivir, niños desnudos, con la barriga llena de parásitos grandes. Y bueno, hablaba con él discusiones sobre eso y le recriminaba. Y yo creo que ahí empezó el gusanillo de, de mi sensibilidad hacia las personas vulnerables y hacia la pobreza. Con el paso del tiempo ya, cuando llegó el momento yo voy a dar saltos, ¿verdad? Porque no puedo contar tantas. Cuando llegó el momento de escoger carrera, mi papá quería que yo fuera abogada, porque en la familia ya tenía un hermano que era médico, el otro ingeniero, y decía que toda familia debía tener un médico, un ingeniero y un abogado, y él agregaba un cura. Pero como nosotros no teníamos 4, sino 3, no había cura. Y yo le contestaba que yo no iba a ser abogada porque el abogado, con perdón de los abogados que puedan estar aquí, lo que hacen es mantener el status quo y yo quería cambiar el mundo. Y así empecé como a cultivar esa noción, esa concepción de que yo quería cambiar el mundo y por eso ahí abrieron la Escuela de Sociología en la UAS y yo entré con la primera promoción de sociólogo que se formó en el país. Entonces mis compañeros eran pues todo gente con mucha sensibilidad social. Era Osvaldo, el hermano de Asdrúbal, Carlos Dore, Isis Duarte, Magda Costa, Irma Nicasio, bueno, toda esa promoción, esa generación de sociólogos que andan por ahí. Coquito fue muy amigo mío, de hecho estudiaba conmigo en mi casa, me llevaba y estudiaba conmigo y luego volví en la noche y fue el que me empezó también a hablar de los comités de Camilo Torres, de los corecatos bueno, corecato era un grupo que se llamaba Comité Revolucionario Camilo Torres. Camilo Torres era un cura revolucionario. Bueno, así termino la carrera de Sociología, me voy a Brasil, estoy 2 años en la Universidad Católica de la PUCI, porque yo tuve una época en mi adolescencia que fui muy católica. Yo fui formada estructuralmente por la Compañía de Jesús, por los jesuitas. De hecho, le agradezco que me dieron esa solidez en lo que es la formación, en lo que es digamos, el liderazgo. Eso yo lo aprendí de ellos, la importancia del liderazgo, lo aprendí de los jesuitas. Tuve mucho tiempo muy activa, le llenaba ellos llegaron en la época, acabado de morir, de matar a Trujillo, y empezaron a dar cursillos sociales. Yo hacía esos cursillos, le llenaba las aulas de gente y ellos se sorprendían de mi capacidad de convocatoria. Ahí estuvo José Joaquín Puello, Bernardo de Filló, todo lo que después formaron el BRUC y el Partido Revolucionario Social Cristiano, al que yo nunca pertenecí, pero al BRUC sí. ¿El BRUC qué? El BRUC era, después de la época de Trujillo, se formó la Federación de Estudiantes Dominicanos. La Federación de Estudiantes Dominicanos, habían 2 grupos muy fuertes. Uno era el grupo que lideraba Asdrúbal Domínguez, que era Fragua, Pensamiento y Acción Unido en Armas contra la Injusticia, ese era el lema, y el otro el BRUC, que era el Bloque Revolucionario Universitario Cristiano, del que yo formaba parte, y que ganó las primeras elecciones de la Federación de Estudiantes Dominicanos, y yo fui la secretaria de Asuntos Femeninos. Eso está en un libro que escribió Cayetano Rodríguez del Prado, que también era un dirigente de izquierda, sobre la historia de la universidad hasta el momento de la conquista
de la autonomía, porque antes era Universidad de Santo Domingo, después se conquistó a Universidad Autónoma de Santo Domingo, por eso es que se tiene el apellido de autónoma. Entonces, ¿Qué estudió en Brasil? Sociología. Claro, para poder cambiar el mundo tenía que vincularme con el mundo de las ciencias sociales. Además era lo único que había, porque tenía la opción o educación o derecho o sociología, que la abrieron. Y me arriesgué, tuve los mejores profesores, los profesores eran Hugo Tolentino, que era un verdadero catedrático de historia. Con él aprendí un concepto nuevo de la historia, diferente a como me lo habían enseñado en la escuela. Juan Isidro Jiménez Grullón, que fue un dirigente político, en principio medio de izquierda, después se derechizó. Estuvo también Alfonso Moreno Martínez, que fue presidente del Partido Revolucionario Social Cristiano. También... ¿Quién más estaba? Alfonso, Almanzor González Canahuate, Luis del Castillo Morales, que fue el fundador de la Escuela de Sociología y fue el que la mantuvo por mucho tiempo. Después que terminé Sociología, me fui a Brasil, hice Marginalidad y Desarrollo con profesores también muy buenos. Estaba que fue presidente, Fernando Enrique Cardoso, la mujer de él y otros dirigentes, que en Brasil en ese momento estaba la dictadura militar y ellos eran de los revolucionarios que tumbaron, que contribuyeron al derrocamiento de la dictadura militar. Entonces Brasil también fue otro espacio que contribuyó a mi interés por los cambios sociales. Luego regreso y al regresar yo empiezo a estudiar sociología aquí. Y ahí fue que le dieron el golpe de Estado a Bosch, estando yo en la universidad. Y después de eso, entonces me voy a España y estudio en la Pontificia Universidad Católica del Instituto León XIII de Madrid. Estudio 2 años y regreso, y entonces al regresar empiezo a trabajar en lo que empezó a ser Profamilia. Eso fue una forma, muy accidentada. Yo estaba en la universidad y llegó un periodista de última hora que lo mandó Aníbal de Castro, el que hoy es embajador ¿dónde está ahora? En Gran Bretaña. En Bruselas. En Bruselas. Estuve en Gran Bretaña mucho tiempo y empieza a entrevistarme y yo le empiezo a hablar de los derechos de las mujeres, de que la mujer, pero en un lenguaje que no es el de ahora, no es el de ustedes. Yo le decía que la mujer nada más nació para tener hijos, para cocinar, para lavar y planchar y para servirle al hombre, para que la mujer no tenía derecho a tomar iniciativa, a sacar a bailar al hombre. O sea, en esa época, pues, esas eran ideas un poco avanzadas, ¿verdad? Es decir, la mujer tiene que hacer esto, no en el lenguaje que utilizamos hoy y que yo he aprendido también y que internalizo. Bueno, pues entonces a partir de ahí, de esa experiencia, y cuando digo que la mujer tiene que tener el derecho a tener los hijos que quiera, me llaman que se está formando una asociación que se llama Asociación Dominicana Pro Bienestar de la Familia, ADPBF, y que andan buscando una persona que tenga interés en hablar de estos temas. Y ahí entro a Profamilia y entro como promotora. Y yo iba por los barrios. En esos momentos los nombres de los barrios eran Catanga, Guachupita, Gualey, los Minas era la élite.
De ahí para atrás, Corea, todos los nombres de los momentos, ¿verdad? La guerra, Corea, bueno. Y yo iba casa por casa, tocándole la puerta a la gente. Doña, ¿usted ha oído hablar de la planificación familiar? Y bueno, las cantidades de respuestas y reacciones ustedes no se la imaginan. Algunas me decían que qué era eso, otros la confundían con planificación, otros me echaban, me decían que los hombres sobre todo me botaban de la casa porque yo estaba pervirtiéndole a las mujeres y yo estaba pervirtiendo a las mujeres y que para que las mujeres fueran infieles, que yo era una tal y una cual. Bueno, ahí yo tengo historias realmente para contar mi vida y para escribir un libro. Hágalo. Vamos a escribirlo. Vamos a escribirlo. Pero incluso, fíjense, era la época después de la dictadura de Trujillo y había mucha desconfianza en la gente, mucho miedo, existía un ambiente de terror y de incertidumbre. Fíjense, una anécdota que nunca se me olvida. Las calles no estaban asfaltadas. Profamilia empezó con una cliniquita en Los Minas, eran 2 cuartos, dos habitaciones. Y hacíamos Papa Nicolau, que es la prueba del cáncer. Y hubo una señora que dio grado 3, entonces me mandan a que yo la lleve, la busque para que ella venga a tratarse. Y yo voy a la casa que la señora, dirección que había dejado, y me sale una señora, me dice, ¿a quién usted busca? Fulana. Ah, no, ella no vive aquí. Y ¿dónde ella vive? Mire, es por allí. Y pues yo la acompaño y la señora me acompaña, calle arriba, calle abajo, calle arriba, calle abajo. La calle llena de lodo, mis zapatos ya no sirvieron más. Y cuando después de 1 hora y media caminando, me dice ella, ¿y para qué usted la busca? Digo, bueno, es que ella fue a la clínica y se hizo una prueba para ver si tiene cáncer y yo tengo la encomienda de decirle que tiene que volver a la clínica porque tiene que atenderse, tiene un resultado que no es muy favorable. Bueno, muy bien, gracias a Dios. Al otro día, a las 8 de la mañana, cuando yo llego a la clínica, ¿qué fue lo primero que yo me encontré? A la mujer, era ella. O sea, se había pasado 1 hora y media conmigo. Tenía desconfianza de decirme que era ella y sin embargo eso fue un ejemplo de cómo se vivía y el terror y el temor que existía en esa época. Esas fotos que están ahí son un poco los inicios. Esa fue una fase de Profamilia y ya lamentablemente tengo que empezar a hablar de Profamilia. Bueno, para acabar de hablar de mi vida, yo me casé, tuve 44 años de matrimonio. No le puedo poner al lado la palabra feliz matrimonio, ni tampoco la palabra infeliz. Tuve un compañero solidario, me estimuló mucho, me dio mucho apoyo, me ayudó a crecer profesionalmente, aceptaba todas mis iniciativas, nunca me puso límite. Le estoy diciendo cosas que son naturales en las mujeres de mi generación, que los hombres le pongan cortapisa a las mujeres. Nunca lo hizo conmigo y eso se lo agradezco, pero también como todo hombre tenía que tener la ropa limpia, la comida hecha, peleaba por la comida, todas las vainas que hacen los hombres, o sea que fue con penas y gloria. Pero en definitiva, tengo un recuerdo bonito. Tengo 2 hijos y tengo 4 nietos. Me han dado muchas gratificaciones, tanto los 2 hijos como los 4 nietos, y en esa parte de mi vida me siento muy realizada. En la parte de mi vida laboral también me siento una persona realizada. Yo he sido una persona
que no le he tenido temor a nada. O sea, ¿con qué tengo que hacer? ¿Con quién tengo que hablar? ¿A quién tengo que pelear? ¿Con quién me tengo que enfrentar? Y no lo he hecho. Bueno, mi historia de enfrentamientos bueno, primero con la iglesia. Con la iglesia la tuve de frente con la anticoncepción porque no la querían. La tuve de frente con la educación sexual, bueno, la tengo de frente. Eso nunca se puede decir en pasado, con el tema de la educación integral en sexualidad. Cuando incorporamos la anticoncepción de emergencia, que decían que era abortiva, también nos golpearon, nos llamaron el Escuadrón de la Muerte, y sí, así era. Yo era la jefa del Escuadrón de la Muerte. Y después con la lucha por la Constitución y el momento del nacimiento, cuando entra la vida, y finalmente con el tema que todavía tenemos pendiente, que es el tema de las 3 causales. En todo momento siempre he tenido la iglesia en contra. Ese ha sido mi principal obstáculo. La derecha dominicana tampoco ha sido favorable a lo que nosotros hacemos. Lo primero que hacen es que me preguntan que qué piensa la iglesia de lo que yo hago. Y cuando me preguntan eso, ya yo me paro, doy media vuelta y me voy. Porque no voy a estar... Y además si voy con... hay un dualismo. O sea, por un lado ellos... yo siempre he dicho que Profamilia ha sido la amante del sistema. Porque nos rechazan socialmente, no nos exhiben con nosotros, pero no pueden vivir sin nosotros, porque por un lado me alaban, ay, lo que ustedes hacen, si Profamilia no hubiese existido, y cuánto hubiese sido la población si Profamilia no hubiera estado presente. Y cuando yo le digo, bueno, según Frank Cáceres, que es el matatán de los temas de población y demografía, ya hubiésemos estado en 14 millones. ¿Cómo? Y eso lo han hecho ustedes. Bueno, entre otras instituciones nosotros hemos colaborado, no quiere decir que somos los únicos. Pero tampoco hemos tenido el apoyo de la derecha. Realmente a nosotros nos ha apoyado el pueblo, las mujeres. Y eso creo que fue una de las cosas que a mí me hizo ir a acercarme más al poner más el oído y el corazón en los sentimientos de las mujeres. Sí, bueno, hacíamos mesas redondas en el Museo de Historia Natural cada semana sobre un tema diferente. Le llamamos mesa pública y se hablaba de migración, ahí se habló por primera vez del tema haitiano, del tema del crecimiento urbano, de la falta de planeación, del problema que iba a significar todo el crecimiento horizontal que estaba teniendo la ciudad de Santo Domingo y toda la demanda de servicios, de luz y energía y transporte que iba a ocasionar y el caos que eso iba a provocar. Y mírenlo, lo estamos viviendo. O sea que realmente... y se hablaba de divorcio, del aborto. Una vez hicimos un conversatorio sobre el aborto y fue Monseñor Arnay, cuando eso era todavía Padre Arnay. Y él lo que dijo es que la posición de la iglesia sobre el aborto era que hasta que la ciencia no definiera cuándo la vida, cuando se producía la vida humana, cuando entraba el alma y el cuerpo, la animación, la iglesia no podía tomar una posición. Eso fue por ahí, por el 1978. Y miren lo que ha pasado. Después de eso, a poco tiempo, ya había salido la encíclica Humanae Vitae,
y después de eso se recrudeció la posición de la iglesia. ¿Qué más? Pongan la otra. No sé, ¿qué más? ¿Qué otro, digamos, obstáculo hemos tenido que enfrentar? Ahora los grupos fundamentalistas, la ultraderecha, pero eso ya es un fenómeno reciente que ustedes prácticamente conocen. Hubo un tiempo en que Profamilia, bueno, yo soy una investigadora frustrada, porque así como me siento realizada como profesional, hay una parte de mi vida, de mi área, que no he logrado hacer, y es la investigación. Sin embargo, aunque no porque el rol gerencial y el levantar Profamilia no siempre te da tiempo y te da como para tú realizar investigaciones. El que investiga tiene que investigar solamente, ¿verdad, Tajira? No puede hacer otra cosa. Sin embargo, lo que sí he hecho es favorecer la investigación. De hecho, todo lo que en Profamilia se va haciendo o se va innovando, se hace primero una investigación. Eso fue una norma que empezamos desde los inicios, bueno, desde el año 75, cuando se hizo la primera encuesta nacional de fecundidad, que fue quien dio resultados sobre el uso de anticonceptivos en las mujeres, que era muy alto y sigue siendo muy alto comparada con los demás países de la región y similar a los países desarrollados. Nosotros tenemos un 70% de mujeres en edad reproductiva usando métodos anticonceptivos modernos, mientras el 2% usa los métodos que promueve la Iglesia Católica. Entonces, por eso yo digo, bueno, ¿para qué voy a pelear si en definitiva las mujeres hacen lo que yo diga, no lo que ellos dicen? Entonces, en el año 1983, Profamilia creó un instituto de investigación en población y desarrollo que trataba de vincular el crecimiento de la población con algunas variables de desarrollo. Esas variables fueron empleo, condición de la mujer, condición de la mujer, no lo cojan, no. No. Y como 8 variables. Entonces, los resultados de eso se lo entregábamos a los líderes de los partidos políticos y a los presidentes. Y esa fue una etapa, eso lo empezó dirigiendo Nelson Ramírez, el demógrafo. Después estaba Nelson, Fran Cáceres, Quiterio Cedeño, y estaba alguien que quizá ustedes conocen, el padre Irujo, Santiago Irujo. ¿Alguno lo conoció? Sí. Tú. Claro. El padre Irujo también trabajaba con nosotros. Bueno, Profamilia era el centro de acopio de los curas que salían y de los comunistas que nadie le daba trabajo. Todos iban a parar allá porque no conseguían trabajo en el régimen balaguerista. Entonces, los que podían, pues nosotros le dábamos trabajo. Y pasaron como 6 ex curas por allá. Uno de ellos fue el padre Mario Suárez, con quien fundamos la Escuela Radiofónica de Educación Familiar, que era un programa de radio que se transmitió durante 8 años por 12 emisoras del país y tenía cobertura nacional y era de 1 hora de duración. Y ahí se trataba todos los temas vinculados con las mujeres, la nutrición, la educación, la sexualidad. Ahí empezamos a hablar de la sexualidad y se recibían cartas de las mujeres. Ese fue otro elemento que a mí me sensibilizó mucho.
cómo las mujeres iban expresando sus frustraciones, la represión en que habían sido criadas y los abusos que con ellas se cometían. Mujeres que decían, yo tengo tantos años conviviendo con este hombre y nunca he tenido un orgasmo. Yo no sé lo que es el placer sexual y ustedes hablan del placer sexual. O sea, esas cosas pues, me fueron radicalizando mucho más y me fueron, digamos, convirtiéndome en una mujer diferente a como yo había entrado a la institución. Volviendo entonces al tema de los políticos, esas investigaciones se llevaban a todos los dirigentes políticos para que tomaran conciencia del tema población y su vinculación con los problemas de desarrollo. Y así entonces visitamos a Balaguer. Su cara cambió mucho dentro de las otras fotos. Su cara cambió mucho. Mi cara cambiaba mucho. Bueno, Balaguer, y aquí está mi querido amigo Nicolás, a la izquierda. Ahí fue muy diferente a cómo él fue después de eso. Sencillamente porque, bueno, yo lo conocía cuando yo estaba con los jesuitas, porque los jesuitas querían mandarme a la Universidad Prodeo de Roma, que para ellos yo era un cuadro jesuita. Y el Nicolás me quería mucho. Realmente sí, él era muy afectuoso conmigo. Y ahí nos volvimos a encontrar, ya yo casada, porque mi marido era de la directiva de ADEFI, Asociación de Empresas Financieras, y le hizo una donación a Nicolás de $500,000, que en esa época era mucho dinero, y él estaba feliz y por supuesto tenía que estar feliz conmigo también. Y por eso ese retrato lo puso Mirna, que a ella le encanta. A ella le encanta mostrar mi pasado religioso. Visitamos también a Peña Gómez, visitamos a Leonel Fernández, visitamos a... Pasa otro. Creo que por el otro está a Magluta, a Juan Bosch, pero Bosch no se dejó retratar. Bosch dijo que no se dejaba retratar. Siempre fue un poco malcriado. Peña Gómez, sí. Y ese Balaguer y Leonel. Creo que esos tres son los que hay ahí. Esa investigación le dio mucho prestigio a Profamilia, porque además llegamos con ellos a un nivel de intelectualidad, investigadores, que valoraron y cambiaron un poco la percepción que tenían de la institución. No, ya no lo hacemos casa a casa, ya tenemos metodología de trabajo diferente. Aquí tenemos una líder en esa área que es Kirsi. Ella dirige el programa con jóvenes, porque ahora los jóvenes constituyen una prioridad en la misión de Profamilia. Empezamos a trabajar con jóvenes en el año 1983, cuando existían los clubes culturales. ¿Ustedes se acuerdan de esos clubes culturales, las más viejitas? Bueno, Y también nosotros, trabajábamos con los clubes culturales y queríamos llegar al sistema escolar. Pero al sistema escolar llegamos a través de la creación de un estudio piloto, un trabajo piloto en los liceos Fabio Mota y Domingo Faustino Sarmiento, y la metodología fue evaluada por la Universidad de Columbia, que demostró que la educación de pares entre iguales tenía los mismos resultados
que la educación dada por un adulto hacia el joven. Entonces, a partir de ese momento, la metodología que Profamilia adquirió de manera predominante fue la educación a través de pares. Y Chilsi es la que tiene ahora mismo. ¿A cuántos jóvenes que tú llegas? Dando problemas en el barrio. ¿Cómo? 400 400.000 más o menos, 400.000 jóvenes. Los multiplicadores que al final del año siempre llegan a más de 40.000. O sea, ahora el trabajo se hace a través de los jóvenes, lo hacemos también a través de la unidad móvil de salud. Es una ambulancia grande, una unidad móvil que va por 40 batalles de la zona de Santo Domingo, Monteplata, y lleva servicios de salud de manera gratis a la población dominico-haitiana, haitiana, con documentos, sin documentos, nacionalizados, no nacionalizados. No le preguntamos nada de eso, le damos el servicio y hay también una red de jóvenes que trabajan en esa zona, en la zona rural, cercana, junto con los batalles. Pero ya no hacemos ese trabajo de casa por casa. Además, es imposible porque cuando hacíamos eso, la población urbana era un 30% de la población. Hoy es un 70%. Hoy la relación se invirtió. Hoy es 70-30, no 30-70 como era en el año... Porque yo te estoy hablando del año 1970. Ustedes no habían nacido. Una pregunta. Así, o sea, nosotros ahora que tenemos mucho acceso a la información, se nos hace difícil incluso mantener la lucha tanto por la igualdad como por el respeto de las diversidades. Entonces, son 54 años trabajando. Son 54 años de lucha constante, de adversidades constantes, de vientos huracanados que quieren que uno pare de hacer las cosas que uno considera y entiende que puede ser beneficioso para todos los dominicanos, incluso para toda la humanidad, que la ha mantenido en la lucha, que le da las fuerzas para seguir haciéndolo y qué cosas nosotros podemos aprender de esa misma lucha que usted pueda darnos como consejo. Mira, yo te hablé un poquito de mis orígenes. Mis orígenes fueron difíciles, muy duros. Yo vi el trabajo tan fuerte que tuvieron que hacer mamá y papá para levantarnos. Entonces yo me forjé en esa lucha y me hice de esa forma, me hice rebelde, tenaz. Si tú me preguntas cómo yo me identifico, yo soy un martillo. O sea, machaco, jodo y jodo. Y aquí están las testigas. Hasta que consigo lo que sea. Pero también el reto para mí, a mí me apasiona tener un reto nuevo. Y eso también es algo que yo he llevado a la institución, o he contribuido a llevar a la institución. Y ese reto lleva a estar en permanente cambio, en permanente innovación. La Profamilia del año pasado no es la misma de este año, la de antepasado mucho menos. Cada año yo siento que trabajo en una organización diferente, aunque tenga los mismos obstáculos que vencer y la misma temática por la lucha, porque seguimos luchando por la educación sexual, por el derecho al aborto, por el derecho al placer sexual de la mujer, por el tema de la violencia basada en género, por el derecho de las personas viviendo con VIH, por el derecho del respeto a la diversidad sexual, en fin. Toda esa temática sigue siendo permanente, pero la forma de llegar a ella es la que realmente a nosotros nos hace cambiar. Por el tema de la igualdad, en el fondo todo gravita alrededor de los derechos de las mujeres como derechos humanos. Y eso ahí, en ese punto, en mí personalmente, han influido muchos factores y muchas personas. Lo primero que más influyó fueron las propias mujeres a las que servimos,
que empezaron diciéndome, bueno, ya yo me planifiqué, ahora qué más tú vas a hacer por mí. Y es lógico. Después vino todo el movimiento de las conferencias mundiales, a las que yo tuve el privilegio de asistir a todas las pre, la y a las post. Ahí vino Viena, Cairo, era pre-Cairo, yo fui como a 5 pre-Cairo en Nueva York, en algunas de ellas como delegada de gobierno, en otras como ONG. Fui a Cairo, fui a todas las 5, Cairo más 5, Cairo más 10, Cairo más 15, pero ya no voy más. Ahora va Mirna. ¿Cuál fue mi reto? Eso me cambió el enfoque de mi vida y me cambió el enfoque de mi trabajo con las mujeres. Y una persona que también como persona, hay 2 personas que en mi vida me marcaron. Una de ellas está sentada aquí ahora, pero no vino, Yana, que siempre fue mi compañera de, digamos, de lucha, de locuras y de innovaciones. Y también era mi conciencia, porque me criticaba hasta más no poder. Es que si no criticaba, dejaba de ser ella. Pero con ese espíritu crítico era la que me hacía reaccionar y avanzar. Y la otra fue Magali Pineda, paradójicamente, y para orgullo de su tertulia. La primera vez que cuando hicimos el primer plan estratégico en Profamilia, hicimos una consulta a actores externos. Y ella fue una de las invitadas y ella hizo una crítica muy fuerte al enfoque de Profamilia, que la mujer no estaba presente. Y esa fue como la primera vez que yo escuché hablar del feminismo, de las mujeres, y de verdad que me impactó y me hizo cambiar. Y de hecho cambió el enfoque de Profamilia a partir de ese plan estratégico hasta el día. Y eso. Y para Yanna. Bueno, eso. Y además la otra cosa es que yo creo en lo que hago y lo vivo. O sea, yo lo disfruto. Yo creo en esto y nada. Tasmi, a ti no te luce preguntarme. No, yo tengo que preguntar ya que estamos aquí. Mire, yo siempre he querido mucho en su criterio y en su capacidad hasta como de orácula, de poder ver como que hacia el futuro. Y realmente pienso, considerando de que estamos varios grupos acá, colectivos intergeneracionales, ¿qué podemos hacer ahora con todo este reproducimiento de los fundamentalismos? Siento, al menos yo vivo estresada 24/7 leyendo todo lo que está pasando en Brasil, viendo todo lo que está pasando en Centroamérica. Como colectivos jóvenes, tal vez, ¿qué podemos hacer para hacerle frente a eso, para organizarnos? ¿A dónde vamos a partir de aquí? ¿Qué cosa podemos? Bueno. ¿Por dónde se comienza? Yo creo que tú misma te diste la respuesta. Lo primero que falta, yo creo, es organización. O sea, las mujeres cuando no estamos organizadas, entonces no tenemos fuerza política por esa falta de organización. Eso es lo que nos diferencia de la iglesia. La iglesia te baja un dedo, te lleva 400,000 alumnos al Congreso porque lo tienen ahí cautivo, tienen púlpito. Cada domingo te lanzan un discurso y bueno, nosotras no. Nosotras, por ejemplo, en Profamilia, probablemente tocamos de alguna u otra manera, o con un servicio, o con una acción de educación, o con un joven, o vendiéndole un anticonceptivo en mercadeo, o haciendo un rol de advocacy. Quizás lleguemos a 1 millón de personas cada año.
Sin embargo, las mujeres de nuestras clínicas no están organizadas. Nosotros no hemos logrado ni tampoco lo hemos intentado sistematizar y organizar a todas esas mujeres para que podamos crear un movimiento que además de movimiento social con sus líneas claras, tú puedas decir es un movimiento de masa. Si no somos fuerza política y si no estamos en los partidos políticos masivamente influyendo, difícilmente vamos a tener la fuerza, a pesar de que tú hagas unos preciosos mensajes con unos preciosos dibujos, a pesar de que se escriban, los colectivos hagan campañas, no tienen el impacto porque primero no tenemos los recursos, no tenemos la organización, tampoco tenemos a la gente que llegamos de manera organizada. Entonces es una lucha muy desigual. Esa es una opinión, no sé, aquí hay otras personas, Rosario, ¿qué tú puedes decir de eso? ¿Contesta? ¿Cómo se llama la pelota? No, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, hay un desbalance en la organización y es un reto. O sea, hay que comenzar, hay que hacer lo que ustedes están haciendo, es muy importante, tener esos colectivos de gente joven. Cuando nosotras fuimos jóvenes, pues estábamos haciendo eso, o sea, tratando de construir esas organizaciones. Y la sociedad van así en péndulo hasta cierto punto. Los años 60, 70 fueron años de organización social, no solamente en este país, sino en el mundo entero. Y luego vino pues un momento de baja en los movimientos sociales y hay que retomarlos. Para las mujeres es muy importante porque las nuevas generaciones tienen ciertos derechos que en las generaciones anteriores no existían, pero hay grandes retos y obstáculos. Entonces es muy importante que se unifiquen los jóvenes. Si hay un aspecto donde hay esperanza, y yo sé que aquí los datos son controversiales con respecto a los jóvenes, pero cuando uno ve estadísticas mundiales, realmente da esperanza ver la forma de pensar de muchos jóvenes. Realmente entre los jóvenes hay un cambio generacional de cómo ven la vida, de cómo ven la igualdad, de cómo ven los derechos de diversos grupos que hace 40 años no existían. Entonces yo creo que se va avanzando, que se va cambiando, que las fuerzas conservadoras siempre están ahí, siempre han estado ahí. Si ustedes se ponen a ver la historia de la humanidad, pero tomen la de los últimos 200 años, los conservadores siempre están ahí, ellos no se van a ir nunca, o sea, siempre van a estar ahí. El desafío es cómo uno se organiza y cómo uno crea ideas, genera ideas y mensajes que le peguen a la gente, que la gente absorba, que la gente crea en ello. Ese es el desafío. O sea, es la creación de mensajes a fin de cuentas, porque lo que mueve a la gente son las ideas. Ese es el motor. O sea, cuando a mí me preguntan, por ejemplo, ¿por qué yo soy socióloga? Y yo digo, porque yo creo en el poder de las ideas para cambiar el mundo. Realmente las ideas son fundamentales para eso. Entonces, lo que ustedes están haciendo es chulísimo. O sea, estas organizaciones de jóvenes, de mujeres mixtos, de hombres solos, que vi que mencionaron uno ahí que yo no sabía que existía. Sí. Masculinidades positivas. Exacto, masculinidad positiva. Entonces, todo eso es interesantísimo y es una forma de ustedes generar fuerza y de que juntos, o sea, intergeneracionalmente, pues vamos construyendo los cambios. Así que yo creo que totalmente de acuerdo contigo, la organización es fundamental para motivar los cambios. Y siempre hay un factor que nos ha guiado a todas nuestras generaciones y es el sentido de igualdad y el sentido de justicia, que es el mejor argumento para uno enfrentar la desigualdad y la injusticia. Por más poderoso que sea el mensaje del otro, si el otro está motivando y promoviendo la desigualdad y la injusticia, yo creo que uno siempre tiene la de ganar. Porque al final
la justicia y la igualdad tienen más fuerza. Sí, gracias. Mire, ahí está Yana, y bienvenida, que fueron mis dos compañeras. Nosotras, prácticamente, mi obra, como diría Gildalina, no es mi obra, es la obra de esas tres mujeres. Yo quiero un aplauso para las tres mujeres. Miren, para complementar lo que dice Rosario, haciendo un análisis así como rápidamente histórico, los cambios que se han producido a nivel de la sociedad con las mujeres son enormes. No nos damos cuenta porque siempre los árboles nos impiden ver el bosque. Miren, cuando yo empecé, el 70% de los hombres, según una investigación que hicimos en la Universidad Pedro Enrique Ureña, estaban en contra de la planificación familiar. El 70%. Hoy, todas las encuestas, la Endesa, la DHS, dicen que ellos están a favor. El uso de anticonceptivos era un 2% de métodos modernos, porque lo que se usaba era o el aborto, o el coito interruptus, o los lavados vaginales, pero métodos modernos. Y hoy es un 70% de la población en edad de usarlo. Y así, ustedes se ponen a ver, ¿cuándo la mujer era capaz de hablar, de decir, yo tengo derecho a tener placer sexual? Nunca. Y hoy exigimos. Es una reivindicación que nosotros estamos logrando. Y así el acceso al trabajo. Cuando yo entré a Profamilia como directora, nosotros formamos parte de un movimiento mundial que es la Federación Internacional de Planificación de la Familia, que tiene una asociación como esta en todo el mundo. Hay una región del hemisferio occidental que son todos los países de este hemisferio. Cuando yo fui a la primera reunión anual que se hace, yo era la única mujer en medio de hombres, pero mire, machotes, no hombres, no, machotes, todos ginecólogos machos. Cuando me vieron entrar al salón, voltearon la cara. Y yo me siento, y a lo largo, en el desarrollo de la reunión, pues me levanto la mano y hago una observación. Digo, yo no estoy de acuerdo con lo que el señor acaba de decir por esto y esto y esto y esto. Mira, yo creí que me iban a comer. Todos se voltearon y dijeron, ¿y esta? ¿Y esta de dónde salió? Y uno fue que dijo, pero bueno, después de todo, además de bonita, es inteligente. O sea, la discriminación que yo sufrí con esos hombres no fue poquita. Mira, y a mí no me importó. Yo dije, te fuñiste. Hoy los hombres se cuentan con los dedos de esta mano y sobran. Las mujeres hemos ganado esos espacios. Cuando yo entré de directora de Profamilia, muy pocas mujeres en este país tenían posiciones directivas, muy pocas. Hoy son muchas más, aunque todavía nos falta mucho por conquistar, sobre todo en ciertos sectores, la banca, sectores productivos, pero ya las mujeres vamos ganando espacio. Todavía están de mayoría los hombres, todavía dominan, pero vamos conquistando y vamos ganando. Nos quedan desafíos, nos quedan el nivel político todavía, la discriminación es muy fuerte, pero también las mujeres tenemos que invadir el terreno político, tenemos que ayudar a las que están a formarlas, que eso fue otro trabajo que intentó hacer Magali, que hizo muy bien, pero no alcanzó lo que se quería, no alcanzó la meta de que esas mujeres tuviesen más conciencia de género, más
porque también su formación profesional es muy pobre en términos generales. O sea que no nos desanimemos, Tasmi. Vamos logrando, vamos conquistando, peldaño por peldaño, pero sí no podemos cejar, la lucha tiene que seguir. Y se lo dice una vieja de 76 años. Después que salió, ¿cómo se llama? Nelson Ramírez, y se dirigió el IEPD. En ese momento ella se centró más en hacer los estudios de cultura política y democracia, que hizo como 3 estudios, porque estaba más enfocada hacia los estudios de carácter político. Incluso creo que fue la primera vez que se incluyó en una investigación con representatividad nacional la pregunta sobre la interrupción del embarazo, y arrojó que un 40% de la población aceptaba que la mujer interrumpiera su embarazo si estaba en riesgo su vida. Y te estoy hablando de los 90. Bueno, con los hombres todavía eso es un reto. Hay una razón biológica que subyace. En la mujer es mucho más fácil el control, porque la mujer produce un óvulo, ovula una vez al mes, y ahí es cuando, si se encuentra con el espermatozoide y se anida, puede iniciarse una vida, un embarazo. Entonces, para los científicos ha sido más fácil desarrollar métodos que o impidan la unión, o impidan la ovulación, o impidan que el tránsito entre el óvulo, las trompas y el útero sea viable. En cambio, en el hombre, es más difícil, porque el hombre, cada vez que eyacula, pues expulsa millones de espermatozoides, que si encuentran un huevito por ahí, pues. Pero se han hecho investigaciones. De hecho, nosotros tenemos en Profamilia un área de investigaciones biomédicas que dirige Vivian Brache, que es una mujer dedicada a la ciencia, y se han hecho investigaciones para ver la posibilidad de encontrar métodos para hombres. Otros países, otros estudios se han hecho, y realmente las esperanzas son pocas en cuanto a la anticoncepción en sí. Ahora, en lo que estamos tratando de hacer ahora, que es un área que hemos descuidado mucho, es en la creación de una nueva forma de masculinidad. Y justamente ayer lanzamos un proyecto nuevo que está a cargo de Mirna y su combo, que se va a desarrollar en Sabana Perdida, en Los Alcarrizos, con el apoyo del Ministerio de la Mujer, con el fin de crear una nueva masculinidad en hombres, y sobre todo en hombres jóvenes, en hombres organizados en grupos, porque también la importancia de ir cambiando la cultura en el hombre, de que su papel tiene que ser diferente con relación a la procreación, con relación a la crianza de los hijos, con relación al derecho que él tiene de tener licencia para atender al hijo, no para irse a beber ron. O sea que eso también es importante. Tenemos 5 turnos. Tenemos a Tajira, luego a Johané, tenemos un turno por acá. Me acuerdo que había otra señora antes de ti, pero no me acuerdo quién era. ¿Quién era tú? Ok, pues nos quedamos ahí, luego tú y luego acá. Adelante. Tajira, ¿y qué es lo que tú me vas a preguntar? Bien, yo tengo un comentario y una pregunta. El comentario es que yo siempre he dicho que a nosotros los investigadores nos gusta que cuando
cuando uno hace una investigación o una evaluación o una sistematización, se tomen decisiones con respecto a las recomendaciones que uno hace. Y yo digo que la institución, la que yo puedo decir que de los estudios, evaluaciones, sistematizaciones que yo he hecho, han tomado decisiones con respecto a lo que hacemos en Profamilia. Gracias. Sí, es que creemos en la investigación para toma de decisiones y para formulación de políticas. Y la meta que deseamos es que no sea Profamilia quien los tome, que sea el Estado, que la incorpore como política pública. Ese sería el sueño. Entonces, la pregunta, Magali, es, ¿cómo fue el proceso de relación con el sistema educativo? Si en algún momento tú mencionaste todo el tema del trabajo con educación, ¿no? Porque se ha tirado muchos de los elementos de conflictos que ha habido con Profamilia han estado focalizados al Sí. tema de la educación sexual. Sí. Entonces, ¿fue siempre así? No. ¿Qué pasó? Hay una historia. Nosotros empezamos en los clubes culturales, pero nos dimos cuenta de que no íbamos a acabar nunca, no íbamos a llegar a cubrir todos los clubes culturales. Entonces dijimos, bueno, tenemos que buscar otra metodología. Empezamos con lo de educación de pares. En el liceo viene la Universidad de Columbia, como les conté, evalúa y dice que sí. ¿Qué hicimos? Convencimos al Departamento de Orientación del Ministerio de Educación, que en ese momento dirigía o formaba parte de una señora que se llamaba Daisy García, y a la ministra de Educación, que era Ibelice Prat. Ibelice le hablamos de la metodología, se la mostramos, ella fue, vio y oyó, y se aceptó que a través del Departamento de Orientación y Psicología se empezara el trabajo en las escuelas. Tuvimos 10 años trabajando en eso. Se trabajó toda la región del Distrito Nacional y parte del Este. Muy bien. Sale el PRD del gobierno, sale Ibelice, vuelve Balaguer con sus 12 años y entra Jacqueline Malagón. A mí no me gusta hablar de nombre, pero lamentablemente hay que decirlo. Jacqueline Malagón fue ministra de Educación en los 12 años de Balaguer. Empezamos el trabajo en la región noroeste, donde había un obispo que se llamaba, que se apellidaba, no me acuerdo el nombre del viejo ese. Bueno, yo estaba en Naciones Unidas en Nueva York. De repente me llaman de la Embajada Dominicana que el presidente Balaguer me quiere hablar conmigo. Yo voy para la embajada. Dígame, presidente, ¿qué es lo que usted está haciendo en las escuelas de Mao? Digo, no, hay un programa de educación sexual que hace esto y esto y esto. ¿Usted se ha puesto a repartir condones? No, señor presidente, porque ahí apareció un condón en un inodoro. Digo, señor presidente, y usted para eso me llama, me saca de Naciones Unidas para decirme que apareció un condón en la escuela. El mecanismo fue el siguiente. El obispo llamó al cardenal. El cardenal llamó a Jacqueline. Jacqueline llamó a Balaguer. Balaguer llamó a Naciones Unidas en Nueva York. El embajador me saca de Naciones Unidas, me llama y se jodió el programa. Nos sacaron del Ministerio de Educación. Después de mucha lucha y de negociación, interviene
el secretario técnico de la presidencia, que en ese momento era Miguel Zambén, el hermano de Muyen y Muquien. Y el representante residente, que era un ecuatoriano, apellido creo que es Curra, muy a favor nuestro. Y nos reúne con Guadamuz, que era el asesor de Jacqueline y yo. Y se llega a la conclusión de formar un nuevo currículum que se llamaría Programa de Educación Afectivo Sexual. O sea, que el sexo y el afecto van de la mano. ¿Sí? Claro. Gente Masaya ahora. Mire, eso fue, no, porque Masaya yo lo trago y no eruto, porque no, eso fue con Daisy García, Magali Carán, Celide Alma y Guadamuz. Como 5 meses desarrollando un mecanismo, un sistema. Curso número 1, este tema, con este objetivo, esta metodología, estos contenidos. Y ahí, pero una mierda, perdónenme, una mierda. Pero fue lo que se pudo sacar. Yo dije, bueno, sigan ahí. Nosotros salimos y dijimos, bueno, vámonos a un lugar donde no nos puedan echar. ¿Dónde no nos pueden echar? De la comunidad. Ahí salimos de educación y empezamos a trabajar el programa de jóvenes en la comunidad. Ese programa tuvo muchísimo tiempo, lo dirigió Rodolfo Coascú, ustedes lo conocen, ¿verdad? Rodolfo lo dirigió por muchísimo tiempo, llegamos a cientos de miles de jóvenes, después ganamos un concurso mundial que la joven que está allí escribió y ganó con la Comisión Europea, esa que está ahí. En la Comisión Europea fue un concurso mundial, y ahí llegamos casi a 60.000 jóvenes. ¿Fueron 60, Leopold? En el de Unión Europea. Sí, 60. De ahí fue que salió Hablemos. De ahí fue que salió el famoso Manuel Hablemos. ¡Ay, Dios mío! Esa es otra historia, Manuel Hablemos. Entonces, ahora, recientemente, bueno, con cada ministro, cada vez que llega, yo pido cita, nunca me la dan. Entonces, Mirna va como los ratones, con el queso, ¿verdad? Mordiendo, con el de orientación, con el de esto, con el de la de género, y va poco a poco y algo se logra, algo se va a lograr. Espérate. El de ahora, antes de la orden departamental y sin que nosotros influyéramos en nada, fuimos a visitarlo, pedimos una cita y nos la dio de una vez. Fuimos a visitarlo, mire, estamos a su disposición, la educación sexual, dijo, no, yo no tengo compromisos con nadie y a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Yo voy a hacer lo que yo entienda que hay que hacer. Bueno, con lo que usted vaya a hacer, cuente con nosotros. Y a la semana sale, incluso le dijimos, queremos fotos, pero no la vamos a publicar para no levantar la furia de los dioses. Y él dijo, no me importa, publíquenla. Pero realmente no la publicamos. Y a la semana salió la orden departamental que, apoyada por INTEC, el Ministerio de Educación y la UAS. Y a mí me invitaron y me dijeron ellos mismos, siéntese aquí en la primera fila. Y bueno, ya ustedes saben, conocen la historia del alboroto de la orden departamental. Eso la subió a ella. Ya esa historia ustedes se la saben mucho mejor que yo. Es decir, que la historia de la lucha por la educación sexual es una historia ha sido muy difícil, uno de los mayores escollos que nosotros hemos tenido sin superar. Yo creo que ese y el tema del aborto y las 3 causales han sido las 2 grandes áreas que no hemos podido vencer. Ok, teníamos a Johanné. El tiempo apremia y tenemos
Oye, pero ustedes me han sacado el jugo. Entonces vamos a hacer un poquito Me han más. sacado el jugo. Se le acabó el jugo. Así que vamos. Tenemos a Johanny, tenemos aquí el caballero allá atrás y aquí concluye. Bueno, ahorita con la pregunta de qué usted recomendaba, usted dijo que hacía falta unión, pero que también hay una falta de recursos. Y mi pregunta va como en términos prácticos, cuando se trabajan con temas de este tipo que no son de la comodidad de los poderes fácticos, ¿cómo se gestionan los recursos por tanto tiempo? O sea, usted se ha sostenido en el tiempo, un tema incómodo, ¿dónde busco dinero? ¿Cómo, o sea, investigar todo esto? Mira, yo te voy a contestar esa pregunta con todo lo que puede estar en la mente de ustedes. ¿Cómo se financia por familia? Ok. Nosotros tenemos un financiamiento, ay, gracias, un financiamiento que se llama Fondo No Restringido de la Federación Internacional de Planificación de la Familia, que es más o menos como promedio $300,000 al año. Eso nos sirve para tener como cierta seguridad. Pero además hemos vivido desde años, y ahí es donde la que está sentada aquí, que es Yanna, que es la que me acompaña en mi obra, dejó los forros, que era preparando propuestas y buscando dinero. Ella preparándola y yo viajando, tocando puertas en Europa, en Estados Unidos, con la AID, con los holandeses, con los ingleses, con los franceses, con todo el mundo. Ahora, en estos momentos, en la década de los 90 empezó que los fondos ya van a reducirse porque dictaron que ya nosotros éramos un país de renta media, que dejamos de ser pobres y que no hay pobreza aquí, somos un país de renta media y por lo tanto dejamos de ser prioridad para los donantes y el dinero empezó a dejar de llegar. Ese es el embajador de Alemania. Ahí está el de Alemania, está el de Francia, todos los que... Alguien dijo que yo nada más me juntaba con hombres, pero bueno, los hombres son los que tienen los cuartos. Ese es el de Japón. Ese fue cuando el gobierno de Francia me dio la condecoración. Ese es el de Japón. El 70% de nuestro presupuesto viene de lo que las mujeres pagan por los servicios. Nosotros tenemos 7 clínicas y nuestra meta es llegar a 10. Ahora vamos a inaugurar una en Herrera, están todas invitadas cuando se enteren. Tenemos una en Pintura. Ahora vamos a abrir una al lado, en Ceilo. Va a ser una clínica muy chula, con servicios de infertilidad, cardiología, todo lo que la gente necesita. Y tenemos la mitad de la población más o menos es asegurada y paga con los fondos del seguro. Entonces, por eso somos una institución que de una u otra manera hemos ido alcanzando la sustentabilidad. Hemos conseguido recursos del gobierno. Empezamos con 800,000 pesos y fuimos subiendo. Hicimos una embestida muy fuerte con Danilo Medina, a quien yo, a pesar de Odebrecht y todo lo que hay por ahí, se portó muy bien con nosotros, nos duplicó la subvención y hoy recibimos 30 millones de pesos del gobierno. Ese dinero se utiliza en 3 cosas fundamentales. Primero, es el que financia el programa con jóvenes.
todos los cuartos los gasta esa señorita que está allí. Segundo, lo usamos para servicios prepagados. ¿Qué son los servicios prepagados? Las mujeres que no pueden pagar van a nuestras clínicas, reciben un servicio similar al que recibe la que paga a través de un cupón, un servicio prepagado, y del fondo que sea se paga el servicio. Eso lo hacemos con fondos de gobierno, lo hemos hecho con fondos holandeses, con fondos de IPPF, de distintas organizaciones. Y ahí el año pasado le dimos unos 6.000 y pico de servicios a personas que no podían pagar. Entonces, andamos con el cuchillo en la boca. Mañana el martes me voy a Nueva York. Voy a una reunión del IPPF, pero además voy a una reunión con la Fundación Clinton y la Fundación Rockefeller y la Fundación qué sé yo qué diablo, que van a dar dinero para, supuestamente, para mejorar la infraestructura de las clínicas y prepararla para los cambios climáticos y los desastres naturales, que si tienen cisternas suficientes, que si se va la luz, cuántos días tiene de luz, quizás nos den plantas solares. Las plantas solares nos ahorraría muchísimo dinero al año en pago de energía eléctrica. O sea, vivimos en eso. Y ahí prácticamente yo destino un 30%, 40% de mi tiempo aquí, allá y acullá, excepto en el empresariado dominicano. Yo no tengo recursos del empresariado dominicano, excepto una persona que nos da 2 millones de pesos al año y ya, y para de contar. ¿Qué persona? Amelia Vicini. Pues ya saben a dónde vienen los cuartos. Ya saben, ya ahí están la rendición de cuentas. Muy bien, muy importante la transparencia. Sí, no, pero además todo eso está en nuestra página. Sí. La pueden ver en la página porque Pero es bueno está. saber que detrás de eso que hay un joseo a nivel personal, que uno tiene que invertir su tiempo y uno tiene que tener unas habilidades personales para uno lograr estos contactos. Que No, eso se adquiere. Exacto. Se adquiere. Cuando yo fui la primera vez a buscar dinero, yo me estaba orinando. Por no decirlo Yo me estaba orinando. Mire, era temblando, era con el director de la ID. Y ahí, de nuevo le digo, el papel que jugó mi marido en reforzar mi trabajo. Él fue conmigo a Washington. Y me invitó el director de la ID a una cena. Y yo me estaba muriendo de inseguridad de esto. Y él, vamos, no importa. Y llegó. Bueno, salió íntima amiga del hombre. El hombre me dijo, yo le doy todos los condones que usted quiera y si quiere, le regalo un helicóptero para que lo tire en las montañas, en los sitios donde la gente no tenga acceso. Hasta ahí llegamos. A partir de ahí, la AIDE empezó a darnos dinero suficiente, mucho dinero que nos dio, para servicios. Abrimos el área de servicios, empezamos y hacíamos un colchón. Y con eso realmente la institución despegó. Fue como su capital de trabajo. Lo conseguimos de ahí. Nos ayudaron también a construir el local que tenemos, que tardamos 10 años en hacerlo. El primer año compramos el solar, el segundo año se hizo el diseño, el tercero se compró la varilla, el cuarto se compraron los costos sanitarios, el quinto la cuestión de alambre, el sexto se empezó la construcción. Bueno, nos mudamos en el año 1994 y habíamos empezado en 1984. Ok, ya estamos terminando. Una de las preguntas ya fue contestada, así que pasamos con el caballero. Buenas noches, mi nombre es Otoniel. Hola, Tony, bienvenido. Gracias. Vine por alguien que me invitó y bueno, por el tema me interesó muchísimo. Yo tengo mucho conocimiento sobre eso, pero me interesó mucho
incluso ahorita lo mencionó, el tema del acceso a información, específicamente en temas de educación sexual y reproductiva, para esas adolescentes y también jóvenes que son inmigrantes, que son indocumentadas, hablo de las haitianas específicamente, qué acceso tienen o qué programas tienen incluso por familia para alcanzar ese público de personas que también son parte, que están en nuestro territorio y que de alguna manera u otra se suman a la cantidad de personas que no tienen acceso a este tipo de información. Y me gustaría también saber, usted hacía énfasis en uno de los programas en tema de las visitas a los hospitales que ustedes tienen. A los hospitales que le pagan a las personas que no tienen recursos para chequearse. No, yo te voy a contestar la segunda parte. Las mujeres van a nuestras clínicas, nuestras clínicas. Nosotros tenemos 7. Capotillo, Sabana Perdida, Herrera. Y ahora vamos a tener Herrera 2. Aquí en el distrito, en la zona, en el Gran Santo Domingo. San Francisco de Macorís y en Santiago, que es la más grande, eso tiene hospitalización, tiene 26 camas y una atención primaria en Camboya. Van a nuestras clínicas, reciben el servicio y no pagan. Pero primero una promotora o el encargado de la clínica o la orientadora define que ella realmente no puede pagar. Se le da el servicio y la clínica le cobra a la oficina central. Con los jóvenes en los batelles, ayúdame, Kirsi. También para aportar esta parte, una parte del trabajo importante son promotoras adultas comunitarias que siempre se enlazan con las mujeres de la comunidad. Hacen un trabajo histórico con el tema de su familia dentro de sus fondos, lo lleva unos fondos para poblaciones en situaciones de empobrecimiento. Y eso cuando se le llaman cupones, que es cuando se verifica y siempre se hace también a través de la promotora adulta, que esas mujeres necesitan que puedan estar en condiciones de violencia también. O sea, una serie de criterios que certifican que porque eso también sirve de evidencia para la hora de sustentar el trabajo que hace el gobierno. En la comunidad de Batellana, ahorita mi Magali un poco compartía, hay alrededor de más de 10 comunidades batellanas que la cuales están trabajando con la unidad móvil de salud. En esas comunidades batellanas, como sabemos, son comunidades que se formaron por toda esta población de un momento y que son también fruto de la explotación laboral que se dio aquí con el tema de la industria de la caña en Batey. Entonces, ahí no solamente hay población migrante, sino que también hay personas que son de descendencia haitiana y que son dominicanos y dominicanas también. Pero que por la forma en que se fueron conformando quedaron en la periferia, ¿verdad? Hay poco acceso a educación, hay poco acceso a salud, quedan retiradísimas de las principales avenidas y en situaciones de pobreza muy fuerte. Entonces las unidades de salud se movilizan hacia esas comunidades batellanas para dar acceso a servicios, pero también se hace un trabajo con jóvenes, adolescentes y jóvenes con el tema de educación sexual integral y también se da servicios. Y cuando necesitan servicios clínicos, esos mismos jóvenes los refieren a la clínica y se le dan cupones. Entonces, recibe el servicio integral. Por último, teníamos una intervención aquí. Hay algunas partes muchas cosas que se han quedado, ¿verdad? Muchas partes del trabajo de Profamilia que se han quedado, pero algunas yo no quisiera dejarla de mencionar. Y es el trabajo de advocacy. Para Profamilia esto es un rol fundamental. Eso lo dirige esa joven buena moza que está ahí atrás, que siempre anda con un coso ahí. Y también auxiliada, ¿dónde está? Ah, mírala allí. La otra joven que vive metida en el Congreso con los políticos, con las políticas, con los diputados, que si la ley de violencia, que si el aborto, que si esto. O sea, nosotros hacemos trabajo político para modificar legislación, pero también hacemos trabajo político para
ayudar sobre todo al Ministerio de Salud a tener protocolos de atención. Uno que acaba de salir recientemente es el protocolo de consejería en anticoncepción. Y ahí se incluyó, eso fue una conquista, se incluyó el uso del misoprostol como para fines obstétricos. ¿Por qué es una conquista? Porque solamente el misoprostol estaba regularizado para uso gástrico, que realmente fue un producto creado para uso gástrico, pero tuvo como efecto secundario también el ser lo que ustedes ya saben. Entonces, el tener el misoprostol como uso obstétrico facilita que un prestador y suaviza el acceso de las mujeres al misoprostol para interrumpir el embarazo cuando este no es deseado, cuando es producto de una violación o de un incesto, pero a una edad muy temprana del embarazo. Entonces entendemos que esa política que fue gestionada en parte gracias al esfuerzo que Profamilia hizo, es una conquista para las mujeres. Está también toda la historia del manual Hablemos, que ustedes seguro que la conocen. No, los vinchos nos cayeron arriba, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dijo de todo. Nos sacaron los colores, que estábamos promoviendo la homosexualidad, que éramos, bueno, ¿qué no nos dijeron? Nos llevaron al Congreso, el Congreso nos interpeló, designaron una comisión de diputados, yo tuve que ir con Fernando de las Rosas, ¿quién más fue conmigo? Tú fuiste, y nos hicieron preguntas, y estaba el Bimbincito, estaba ahí. Bueno, si no hay más preguntas, yo quisiera que, bueno, además de agradecer, si no hay más preguntas, porque yo confieso que mi garganta como que no da más, yo quisiera, no, a ti menos. Yo quisiera, ay, verdad. Cuéntalo, Mirna, porfa. Ay, Mirna, cuéntalo. Porque tenemos el tiempo encima, vamos. No, bueno, la Iglesia Católica nos demandó por una campaña que tuvo la institución, que eran cuatro Videos. 4 anuncios cortos, sobre prevención de embarazo, la interrupción del embarazo, el acoso sexual y eran 4. Y la violencia. La educación, El acceso a métodos anticonceptivos. Nos acusaron de que promovíamos la promiscuidad de los jóvenes. La promiscuidad de los jóvenes, la falta de respeto, etcétera. Y nos demandaron. Nos demandaron, la jueza declaró que Profamilia tenía libertad de expresión y ellos de todas maneras nos acusaron y el asunto está en el Tribunal Constitucional. Todavía no sabemos qué va a pasar. No, una historia, es para escribir un libro y yo lo digo. No, yo quisiera, como yo sé que se han escapado muchas cosas, Mildred vivió Profamilia en una etapa, pasarle un videíto. ¿Tú quieres, te animas a poner el video? Si alguien sabe cómo. Exacto. La que nos estaban ayudando son El videíto es un poco la historia de Profamilia hasta hoy y dura 8 minutos. Mientras va corriendo lo que pone en el video, queremos agregar que tenemos un bloquecito de preguntas y respuestas, pero se cubrieron todas porque hablamos de la motivación, lo que le lleva a usted a empezar este proyecto de Profamilia, a permanecer, los obstáculos que ha tenido, las victorias ganadas.
Pero por último, queríamos que una persona o dos, como ya tiempo un poquito, una persona brevemente nos hable de cuál ha sido el impacto del trabajo suyo en la vida de esa persona. Y aquí, como tenemos muchas personas que la conocen, que han trabajado con usted, saben cuáles han sido los resultados, los frutos de su esfuerzo, de su trabajo en Profamilia, que alguien nos hable a manera de homenaje de cómo ha sido la influencia de Pero un momentico antes de que tú, en la obra de Profamilia no ha sido mi obra. No. Es el producto del trabajo de mucha gente. Muchas están aquí, otros ya se han ido, otros han pasado a otros planos, pero yo he sido sencillamente la capitana del equipo, pero no he sido solo yo. No, claro. O sea, que quede bien claro que por eso a mí el título no me hizo ninguna gracia, porque no es mi obra. Ok, yo soy Elías Reyes, yo soy estudiante de medicina en UNIBE y me sorprendió mucho esta invitación y porque ahora mismo yo trabajo mucho en el tema. Yo hice varios talleres de educación sexual, me fascina ese tema, me fascina promover ese tema, todo lo que usted ha hecho. Entonces, como lo que se ha hecho en Profamilia me ha marcado mucho porque como yo me manejo en hospitales, yo veo niñas 12, 13, 11, 10 embarazadas, nadie le importa, nadie hace nada al respecto, los padres mucho menos. Eso es algo totalmente evitable y eso es lo que hace nuestro país, que ha creado un círculo de pobreza que realmente se tiene que acabar. Y por eso yo admiro mucho el trabajo de Profamilia. Yo admiro que en cada charla que me dan de anticoncepción, yo siempre veo un paquete de anticonceptivos, de condones, que siempre lo dona Profamilia. O sea, nunca he visto un no de Profamilia con relación a ese tema y eso me hace sentir muy bien porque por un lado yo veo el machismo, veo las críticas de la iglesia, pero al mismo tiempo veo ese auge de que de verdad se está peleando fuertemente con ese tema. Y le doy gracias a nuestra generación, porque, por ejemplo, en mi casa, yo tengo mis padres que tienen su mentalidad muy diferente a la mía y la de nosotros, y yo le doy muchas gracias a nuestra generación que piensa como usted, y vamos a seguir fomentando lo que usted ha sembrado. Gracias. Y yo seguiré luchando mientras vida tenga por lo que creo. Gracias.